Nadie en esa mansión escuchó el motor del auto acercarse. No hubo aviso. No hubo llamadas. No hubo seguridad corriendo por los pasillos. El hombre más rico de la ciudad volvió sin anunciarse, como si quisiera atrapar a alguien en una mentira. Se llamaba Eduardo Salvatierra, un millonario frío, famoso por no perdonar errores. Había pasado semanas fuera por negocios, pero esa noche, algo lo apretaba por dentro. Una sensación rara, como si el dinero, por primera vez, no pudiera comprarle calma. Al entrar, la casa estaba demasiado silenciosa. No olía a perfume caro, ni a vino. Olía a jabón y comida caliente. Eduardo frunció el ceño. Su esposa, Isabella, siempre decía que una mansión debía oler a elegancia. Sin embargo, esa noche olía a hogar. Subió las escaleras con pasos lentos. No quería que nadie supiera que había llegado. Solo quería ver, escuchar, entender por qué su hijo no contestaba sus mensajes desde hacía días. En el pasillo, escuchó una risa. Era una risa pequeña, de niño, pero también otra risa, suave, como una caricia. Eduardo se detuvo frente a la puerta entreabierta del cuarto de juegos. Y entonces lo vio. Su hijo, Tomás, estaba sentado en el suelo. Tenía la camiseta manchada de pintura y las mejillas mojadas, como si hubiera llorado antes, pero ahora sonreía. Y frente a él, arrodillada, estaba la nueva empleada. Una joven de uniforme sencillo, cabello recogido, ojos cansados, pero una voz cálida. Ella le limpiaba las manos con cuidado y le decía: «Aquí no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Mi amor, aquí puedes respirar». Eduardo sintió un golpe en el pecho. Porque Tomás, su hijo, el niño que siempre estaba serio, callado, distante, estaba apoyando la cabeza en el hombro de esa mujer, como si ahí se sintiera seguro. Eduardo apretó los dientes. ¿Quién era esa joven? ¿Por qué su hijo la miraba como si fuera lo único bueno en la casa? Y lo peor, Eduardo vio algo que lo dejó helado. La joven, al levantarse un poco, escondió sin querer una marca en su muñeca. Una cicatriz antigua, muy parecida a una que Eduardo había visto antes. Pero no podía ser. No, después de tantos años. Eduardo dio un paso atrás, temblando. Porque en ese instante comprendió una cosa. Aquella noche iba a descubrir un secreto, que podía destruir su familia, o salvarla para siempre. Eduardo Salvatierra tenía todo lo que muchos soñaban: dinero, poder, respeto y una mansión enorme en la zona más exclusiva. Pero dentro de esas paredes, la vida no brillaba. Solo había silencio y reglas. Su esposa Isabella era elegante, perfecta por fuera, y dura por dentro. Cada cosa debía verse bien. La mesa, las flores, la ropa, incluso la sonrisa. En esa casa nadie hablaba de tristeza. Era como si sentir fuera una debilidad. Tomás, su hijo de 10 años, crecía en medio de esa frialdad. Tenía juguetes caros, videojuegos nuevos y una habitación enorme, pero casi no reía. En el colegio decían que era inteligente, pero también distante. Y en casa, nadie sabía cómo acercarse a él. Eduardo lo amaba. Sí, a su manera. Le compraba cosas, le prometía viajes, le decía que algún día entendería el valor del trabajo. Pero nunca lo abrazaba. Nunca se sentaba a escucharlo. Los hombres no lloran, repetía Eduardo, sin darse cuenta de que su hijo ya había aprendido a llorar en silencio. Días antes del regreso de Eduardo, ocurrió algo que cambió el ritmo de la mansión. La antigua niñera renunció de repente. Nadie supo por qué. Isabella solo dijo que no daba la talla. Entonces contrataron a una nueva empleada, Lucía. Lucía era joven, de barrio humilde, con manos trabajadoras y mirada tranquila. Llegó sin lujo, sin perfumes caros, sin palabras bonitas. Solo con respeto. Y desde el primer día, algo diferente pasó. Tomás,
que siempre evitaba a los empleados, comenzó a mirarla. No como a una sirvienta, sino como a alguien que podía entenderlo. Lucía no intentó comprarlo con dulces ni con regalos. Solo le preguntó una vez, con voz suave, ¿cómo estás de verdad? Tomás no respondió, pero por primera vez, se quedó en el mismo lugar. No huyó. Con los días, Isabella se irritaba. No le gustaba ver a su hijo tan cerca de la empleada. Y Eduardo, lejos en sus viajes, no sabía nada. Solo recibía mensajes cortos de Isabella. Tomás está bien. La casa está en orden. Pero Tomás no estaba bien. Una noche, en una cena elegante con invitados, Tomás se mareó. Se llevó la mano al pecho y comenzó a respirar rápido, como si le faltara aire. Isabella se molestó, creyendo que era un capricho. No hagas espectáculo, susurró con enojo. Tomás se levantó y corrió al baño, temblando. Nadie lo siguió. Nadie quiso arruinar la imagen. Nadie, excepto Lucía. Ella lo encontró encerrado, sentado en el suelo, con lágrimas cayendo sin control. Lucía no le gritó, no lo juzgó, solo se sentó cerca y le dijo: «Respira conmigo. 1, 2, despacio». Tomás la miró como si no entendiera esa clase de ternura. Pero obedeció, y poco a poco, volvió a respirar. Esa noche, Tomás susurró algo que nadie más había escuchado en años. «Tengo miedo, todo el tiempo». Lucía apretó los labios, conteniendo su propia emoción. Porque ella sabía lo que era vivir con miedo. Y sabía que ese niño estaba pidiendo ayuda, aunque no supiera cómo. Lo que nadie imaginaba era que la llegada de Lucía no solo iba a cambiar a Tomás. Iba a abrir una puerta que la familia Salvatierra había cerrado con fuerza, hacía mucho tiempo. Lucía empezó a ser una presencia constante para Tomás, pero de una forma silenciosa, casi invisible. No lo llevaba de la mano por la casa ni lo llenaba de palabras. Solo estaba. Y a veces, eso era lo único que un niño necesitaba. En las mañanas, Tomás bajaba sin ganas al comedor. Isabella revisaba su celular mientras tomaba café. Ni siquiera levantaba la mirada. Pero Tomás, al ver a Lucía en la cocina, sentía algo distinto, un lugar donde su pecho no apretaba tanto. Lucía le dejaba un plato caliente, sin decirle debes comer, sin regañarlo. Solo lo miraba y preguntaba: ¿dormiste bien? Tomás a veces negaba con la cabeza. Otras veces solo encogía los hombros. Pero sus ojos empezaron a hablar más. Un día, Tomás llevó un dibujo y lo dejó cerca de Lucía. Era una casa grande con una ventana oscura. Dentro, un niño pequeño estaba solo. Lucía lo miró y tragó saliva. ¿Ese niño eres tú? Tomás no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y eso fue suficiente. Lucía, sin tocarlo, dijo con calma: «No es tu culpa sentirte así». Y entonces Tomás, como si esa frase rompiera una pared, empezó a hablar poco a poco. Le contó que Isabella se enojaba cuando él lloraba, que su padre siempre estaba lejos, que en el colegio se sentía raro porque los demás niños hablaban de abrazos, de mamás cariñosas, de papás que los recogían, y él solo tenía choferes y regalos. «Todos creen que soy afortunado», susurró. «Pero yo no sé cómo se siente ser querido». Lucía tuvo que respirar hondo para no llorar. Esa cercanía comenzó a molestar a Isabella. La señora observaba desde lejos y no le gustaba. Para ella, Lucía debía limpiar, servir, callar. No debía meterse en la vida emocional de su hijo. Una tarde, Isabella la llamó al despacho y cerró la puerta. «Escucha bien, Lucía», dijo con voz fría. «Tú estás aquí para trabajar. No para hacerte la psicóloga. No quiero a Tomás apegado a ti». Lucía bajó la mirada. Sus manos temblaron apenas. «Señora, el niño está triste». Isabella golpeó la mesa con la palma. «Los niños ricos no están tristes. Tienen todo». Lucía sintió un nudo en la garganta.
Recordó su propia infancia. Recordó los gritos, el hambre, las noches sin techo. Y aún así, ella había sentido amor en algún momento. Pequeño, pero real. Con respeto, señora, tener cosas no es lo mismo que tener amor, dijo Lucía, casi en susurro. Isabella se quedó helada. Nadie le hablaba así. Una palabra más, y te vas. Lucía salió del despacho con el corazón acelerado. Sabía que podía perder el trabajo. Y necesitaba ese dinero. Pero al mirar a Tomás al final del pasillo, con esos ojos de niño que pide permiso para existir, supo que no podía alejarse. Esa noche, Tomás tuvo otra crisis. Esta vez peor. Se encogió en la cama y no podía respirar. Lucía corrió y lo calmó otra vez, cantándole una canción suave que nadie había cantado en esa casa. Tomás se durmió abrazando una manta vieja que Lucía le había dado. Una manta sencilla, sin marca, sin lujo. Y fue justo ahí, cuando Isabella, escondida detrás de la puerta, vio algo que le dio rabia. Pero también miedo. Porque Tomás, por primera vez, parecía feliz. Y ella no sabía cómo competir contra eso. Mientras tanto, muy lejos de ahí, Eduardo terminaba una reunión. Miró su celular y vio otro mensaje sin respuesta de su hijo. Algo dentro de él se quebró. Y decidió volver. Sin avisar. Eduardo estaba detrás de la puerta entreabierta cuando vio a Lucía con Tomás. Su mente quiso gritar, pero su cuerpo no se movió. Había algo en esa escena que lo confundía. Su hijo sonreía, y eso en esa casa era casi un milagro. Lucía tomó la mano de Tomás y lo llevó hacia una mesa con colores. Le dijo: «Hoy vamos a dibujar un lugar seguro». Tomás pensó un momento y dibujó un árbol grande. Al pie del árbol, una mujer sentada y un niño recostado en sus piernas. Eduardo sintió una punzada en el pecho. La imagen le hizo recordar algo que él había enterrado. Un recuerdo, una mujer joven, años atrás, sentada bajo un árbol en un pueblo, cantando para un bebé, y él mirando desde lejos, sin atreverse a entrar en esa vida. Eduardo respiró fuerte. Sus manos sudaban. Lucía se inclinó para tomar un lápiz y su manga se subió un poco. Eduardo vio la cicatriz en su muñeca. Esa cicatriz. Él la conocía. No porque la hubiera visto muchas veces, sino porque la había visto una sola vez, y jamás pudo olvidarla. Fue la noche en que dejó a una mujer llorando en un hospital público, con una carta en la mano, prometiendo volver, y nunca volvió. Eduardo empujó la puerta sin pensar. «¿Quién eres tú?», dijo, con una voz que temblaba más de lo que quería. Tomás se levantó asustado. «Papá», dijo, sorprendido. Lucía se quedó quieta. No gritó, no corrió. Solo bajó la mirada, como si supiera que ese momento iba a llegar. Eduardo la miró de arriba abajo, buscando una respuesta en su rostro. Y entonces lo vio. Los mismos ojos, ese brillo triste, esa fuerza escondida. «Dime tu nombre completo», ordenó. «Lucía Morales», respondió ella, suave. Eduardo tragó saliva. «¿De dónde eres?». Lucía levantó la mirada por fin. «De San Pedro, del Sur». Eduardo sintió que el suelo se movía. San Pedro. El pueblo donde él había pasado unos meses antes de convertirse en el gran Eduardo Salvatierra. El pueblo donde cometió el error que juró olvidar. Tomás miraba a uno y a otro sin entender. Sus manos temblaban. Eduardo dio un paso hacia Lucía. «Esa cicatriz, ¿cómo te la hiciste?». Lucía apretó los labios. Sus ojos se humedecieron. «Cuando era niña, me caí de una bicicleta. Mi madre me curó con una venda, y me dijo que nunca me avergonzara de mis heridas. Que las heridas cuentan la verdad». Eduardo cerró los ojos un segundo. Esa frase era de Valeria. Valeria, la mujer a la que él prometió amar. Valeria, a la que abandonó por ambición. Valeria, a la que dejó sola con un bebé, sin saber si vivirían. Eduardo abrió los ojos y su voz salió rota. «¿Tu madre se llamaba Valeria?».
Lucía se quedó en silencio. Su garganta se cerró. Tomás dio un paso atrás. Algo le decía que lo que venía no era una simple discusión. Lucía respondió, casi sin aire. Sí, Valeria Morales. Eduardo sintió un golpe en el corazón. No era solo la cicatriz. No era solo el pueblo. Era la verdad, frente a él, respirando. ¿Y tu padre? Preguntó Eduardo con miedo, como un niño. Lucía apretó los puños. Mi padre fue un hombre que eligió el dinero, y nos dejó con nada. Silencio. Tomás soltó un pequeño sonido, como si se le rompiera algo por dentro. Eduardo apenas podía mantenerse de pie, porque en ese instante, la mansión dejó de ser un lugar de lujo. Se convirtió en un lugar de cuentas pendientes. Y el secreto ya no podía esconderse. La noticia explotó como una bomba silenciosa. No hubo gritos al inicio, solo miradas frías, respiraciones cortas y un aire pesado que llenó toda la casa. Eduardo llevó a Lucía al despacho. Tomás quiso seguirlos, pero Eduardo lo detuvo con una mano temblorosa. Quédate ahí, hijo, por favor. Tomás se quedó en el pasillo, con el corazón apretado. Por primera vez, no sabía si odiaba o amaba a su padre. En el despacho, Eduardo cerró la puerta y habló con voz baja. Dime la verdad. ¿Eres mi hija? Lucía no se sorprendió. Parecía cansada, como si toda su vida hubiera esperado esa pregunta. No vine por dinero, dijo ella. Ni siquiera sabía que esta era tu casa, hasta que vi tu foto en el periódico, en el comedor. Ese día casi me caigo. Eduardo pasó la mano por su rostro. ¿Por qué no lo dijiste? Lucía tragó saliva. Porque mi madre me enseñó a no humillarme. Ella murió sin pedirte nada. Murió trabajando. Murió sin que tú aparecieras. Eduardo sintió una vergüenza que no conocía. Yo, no supe, murmuró, aunque por dentro sabía que era mentira. Sí supo. Solo eligió no mirar atrás. En ese momento, la puerta del despacho se abrió con fuerza. Isabella entró como una tormenta. ¿Qué está pasando aquí? Exigió. Eduardo la miró. Está pasando que esta joven no es solo una empleada. Se llama Lucía. Y puede ser mi hija. Isabella se quedó congelada. Luego, su rostro se llenó de rabia. ¿Tu hija? ¿De qué hablas? Eso es una locura. Gritó. ¿Ahora cualquier mujer puede venir a inventar historias? Lucía la miró sin odio, pero con dignidad. No estoy inventando nada, señora. Isabella rió, pero era una risa vacía. Claro, pobre empleada, víctima del mundo, y el millonario culpable. ¡Qué bonito cuento! Eduardo golpeó el escritorio. Basta, Isabella. Isabella lo miró como si no lo reconociera. ¿Me estás gritando por ella? Eduardo respiró hondo. Y entonces dijo algo que nunca había dicho en esa casa. Estoy gritando por la verdad. Isabella apretó los labios y lanzó el golpe más cruel que pudo. ¿Y Tomás? ¿También es parte de tu verdad? Porque si esa es tu hija, significa que lo engañaste a él también. Significa que esta familia fue una mentira. Eduardo se quedó sin palabras. En ese instante, Tomás, que había escuchado todo desde el pasillo, empujó la puerta y entró con los ojos rojos. ¿Ella es tu hija? Preguntó al padre. Entonces, ¿es mi hermana? Lucía dio un paso hacia Tomás, pero se detuvo. No quería asustarlo. Tomás miró a Lucía, recordando sus palabras, su canción, su calma. ¿Por eso me entiendes? Susurró. ¿Porque tú también estuviste solo? Lucía asintió, con lágrimas cayendo. Sí, y por eso no quiero que tú sigas así. Isabella estalló. Esto se acabó. Lucía se va hoy. Pero Eduardo, con voz firme por primera vez, respondió. No. Nadie se va. No otra vez. Isabella lo miró con odio. Entonces escoge, Eduardo. O esa muchacha, o tu familia.
Eduardo la miró de vuelta, y por primera vez, no eligió el orgullo. Eligió enfrentar las consecuencias. Mi familia es quien necesita amor de verdad, dijo. Y eso incluye a Tomás, y también a Lucía. El silencio fue brutal. Isabella se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta como una herida. Y Tomás, en medio de esa guerra, solo pudo decir una cosa. Papá, yo solo quería que me miraras. Esa madrugada, la mansión no durmió. No por el ruido, sino por la verdad. La verdad se metió en cada cuarto, en cada pasillo, y dejó claro que el dinero no podía tapar lo que faltaba. Eduardo se quedó sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lucía estaba a unos pasos, en silencio. Tomás, en la escalera, los miraba sin saber si acercarse. Eduardo levantó la vista hacia su hijo. Tomás, ven. Tomás bajó despacio. No confiaba del todo. Había pasado años esperando esa invitación. Hijo, dijo Eduardo con la voz quebrada. Yo pensé que ser fuerte era no mostrar nada. Yo pensé que darte cosas era lo mismo que darte amor. Y te fallé. Tomás apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no se escondió. Yo me sentía invisible, dijo. Como si solo fuera un niño en una casa grande. Eduardo lo miró y por primera vez se permitió llorar. Un millonario llorando, no por perder dinero, sino por perder tiempo. Perdóname, susurró. Tomás tembló. Quiso resistirse, pero su cuerpo ya estaba cansado de ser fuerte. Dio un paso, y otro, hasta quedar frente a su padre. Eduardo abrió los brazos. Y Tomás lo abrazó. Fue un abrazo torpe, como de gente que no practica el cariño. Pero fue real. Y en ese instante, Lucía se cubrió la boca para no llorar fuerte. Eduardo miró a Lucía con ojos llenos de culpa. Lucía, yo no puedo borrar lo que hice. No puedo devolverte a tu madre. Pero, si tú me dejas, quiero hacer algo bien por primera vez. Lucía respiró hondo. No era fácil. La herida era grande. No necesito tu dinero, dijo. Necesito que no vuelvas a huir. Eduardo asintió. No voy a huir. Días después, Isabella volvió a aparecer, pero ya no con el mismo poder. Su imagen perfecta se rompió frente a todos. Eduardo le propuso terapia familiar, cambios reales y límites. Isabella, al verse sin control, se fue a casa de su madre por un tiempo. No era un final feliz para ella, era un inicio doloroso. Porque algunas personas solo aprenden cuando la vida les quita el espejo donde se veían perfectas. Lucía se quedó, no como empleada, como parte de una historia nueva. Eduardo hizo pruebas, habló con abogados, pero sobre todo, habló con el corazón. Y cada día, Tomás empezó a respirar mejor, a reír más, a dormir sin miedo. Una tarde, Tomás dibujó otra casa. Ya no era oscura. Esta vez había 3 personas bajo el árbol. Un niño, un hombre, y una joven con una cicatriz en la muñeca. Y arriba escribió: familia es quien se queda. Eduardo miró el dibujo, y por primera vez entendió algo simple. El dinero compra camas, pero no calma. Compra paredes, pero no abrazos. Compra silencio, pero no sana el alma. Esa noche, antes de dormir, Eduardo se quedó mirando a Tomás y a Lucía riendo en la sala. Y se hizo una pregunta que lo dejó temblando. La misma pregunta que hoy queda para todos. Si el amor no se compra, ¿cuántas veces lo estamos perdiendo por correr detrás de cosas que no abrazan?